En los años 90, una mujer de 20 años llamada Krista trabajaba en una tienda de ropas en Madison, Wisconsin, y junto con ella trabajaba otro muchacho llamado Bart. Se fueron conociendo y se dieron cuenta de que tenían muchas cosas e intereses en común, y poco después su amistad se convirtió en un romance. En el año 1996 ya estaban casados y se habían comprado su propia casa en un pequeño pueblo llamado Windsor. Y poco tiempo después tuvieron su primer hijo, Mitchell, y 18 meses más tarde tuvieron su segundo y último hijo, Chandler. En cuanto tuvieron a su primer hijo, decidieron que Krista se quedaría en casa cuidando de él y Bart sería quien trabajara y mantuviese a la familia. Bart tenía un muy buen trabajo como contador y ganaba lo suficientemente bien para mantenerlo sin ningún tipo de problema. 2 décadas después, la vida de los Alderson seguía siendo perfecta. Bart siguió avanzando en su carrera como contador. Krista ahora trabajaba en servicio al cliente en un body shop y a sus hijos les iba increíblemente bien. En el 2021, Mitchell, el mayor, que tenía 25 años, se mudó para su propio apartamento con su prometida, se había graduado de la universidad y había conseguido un trabajo muy bueno en una empresa de tecnología. Chandler, el hijo menor, seguía viviendo en casa de sus padres, pero también su futuro se veía muy brillante. Estaba en su último año de universidad, pero ya había aceptado un trabajo con SpaceX en Florida, que debía empezar justo en cuanto se graduara. También trabajaba medio tiempo en una compañía de seguros local para ayudar a sus padres con algunos gastos de la casa, y además sacaba tiempo para trabajar voluntariamente con el departamento de rescate de buceo de la policía local de su pueblo. Y él también tenía una relación bastante seria con su novia. Pero por muy bien que parecía ir todo en esta familia, su vida estaba a punto de dar un gran giro para mal. Todo empezó en junio del 2021. A Chandler solo le faltaba un par de semanas para irse para Florida a comenzar su trabajo en SpaceX, cuando se cayó de unas escaleras y se golpeó bien duro la cabeza. Tuvo que ir de inmediato a emergencias y el médico le dijo que había sufrido una contusión cerebral bastante severa y que probablemente tendría que someterse a cirugía en algún momento. Por cuenta de este accidente, Chandler perdió su oportunidad de oro porque no podía irse a vivir para allá en esas condiciones. Todo por lo que tanto había luchado se había ido al carajo. Para toda la familia, esto fue un golpe duro, pero hicieron todo lo posible por mantenerse optimistas. Pero aún así, este evento, con todo y lo malo que fue, no es nada comparado con lo que sucederá a continuación. Los Alderson tenían una cabaña a 3 horas de su hogar en un pueblo llamado White Lake, que usaban para ir de vacaciones con la familia de vez en cuando. Unas amistades de Bart y Krista les llamaron para decirles que una tormenta había roto algunas ventanas de la cabaña y que había causado algunos estragos en la propiedad. Bart y Krista decidieron que irían para White Lake a reparar la cabaña antes de que otra tormenta la destruyera completamente. Decidieron ir el fin de semana próximo ya que coincidía con el 4 de julio, Día de la Independencia, y ya así de paso también participaban en el desfile y las fiestas que se hacían siempre en ese pueblo. El día antes de irse, ellos estaban ahí en la casa empacando sus cosas y Chandler les pregunta, ¿cómo van a ir para White Lake? ¿Van a manejar hasta allá? Y Bart le dice, no, de hecho otra pareja, amistad de nosotros, nos va a llevar. Pero no le dijeron a Chandler quiénes eran estas personas. A Chandler le pareció un poco raro el secretismo, pero igual no les insistió. Al día siguiente, el viernes, al levantarse, se dio cuenta de que sus padres se habían ido y no se habían despedido. Eso era bastante raro porque Bart y Krista eran muy cariñosos con ellos. El hecho de que se fuesen así sin despedirse era bastante raro, pero Chandler tampoco le dio demasiada importancia. Quizás simplemente tenían prisa o algo así. Durante todo el fin de semana, Bart y Krista no se comunicaron con sus hijos y no le contestaban cuando ellos les llamaban. Pasaron prácticamente 2 días sin saber nada de ellos y ya Chandler se empezaba a preocupar un poco. Hasta que el domingo por la tarde recibió un mensaje de Krista por primera vez que decía, todo está bien por acá, no tenemos buen servicio telefónico, vamos a estar en el desfile hoy y volveremos a casa el lunes o el martes. Esto le trajo tranquilidad a Chandler ya que se estaba preocupando bastante, pero el martes llegó y los padres de Chandler no volvieron a casa. El jefe del trabajo de Krista, quien también era muy amigo de la familia, se preocupó al ver que Krista faltó el lunes y el martes al trabajo sin siquiera avisar, algo que ella jamás hubiera hecho. Ella era el tipo de persona que si iba a llegar 3 minutos tarde al trabajo, llamaba de antemano para dejarle saber. Él también le había escrito varias veces y estaba muy preocupado. Algo no andaba bien. Decidió ir el martes a casa de los Aldersons y ahí Chandler lo recibió. Chandler le contó que él también estaba preocupado y le enseñó los mensajes de texto que sus padres le habían enviado el domingo. También le mencionó lo de que sus padres se habían ido aparentemente con 2 personas desconocidas y que todo parecía muy extraño. Al día siguiente, Chandler ya no aguantaba más y fue a la policía y reportó a sus padres perdidos. Los detectives que tomaron el caso lo primero que hicieron fue ir justo hasta la cabaña de la familia de los Alderson y encontraron algo muy raro. La cabaña no estaba rota por ninguna tormenta. De hecho, la cabaña estaba completamente intacta. No había ningún rastro de vida en ese lugar. Nadie había estado ahí desde hace meses. La familia entera entonces se preguntó que dónde estaban entonces y por qué dijeron que iban a arreglar la cabaña. ¿Acaso alguien les mintió? ¿Acaso fueron esos amigos misteriosos que los llevaron hasta allá?
Al día siguiente, Chandler ya parecía desesperado. Comenzó a tocar la puerta de sus vecinos para ver si ellos acaso tenían alguna cámara de seguridad que hubiese captado el momento en el que sus padres se fueron con esta pareja misteriosa para ver si los podían identificar. Incluso Chandler fue entrevistado por la prensa local, le hicieron un anuncio para ver si alguien tenía información sobre los desaparecidos. Pero la verdad es que nada de esto importó, porque la policía ese mismo día hizo un par de descubrimientos que resolvería este caso en su totalidad. Pero para entenderlo todo mejor, tenemos que volver al jueves, el día antes de que Bart y Krista se fueran para la cabaña. Resulta que Bart tenía una reunión muy importante ese día a las 3 p.m. con un grupo de personas y Chandler debía ir con él. Él estaba trabajando desde casa y cuando vio que se acercaba la hora de irse, le escribió este mensaje a Chandler que decía: "Yo ya estoy listo, cuando quiera salimos". Así que Chandler se vistió y los dos se encontraron en la sala de la casa. Bart se dirigió hacia la puerta para salir y Chandler, que estaba justo detrás de él, estiró la mano y agarró un rifle que él tenía escondido y le metió 2 disparos en la espalda a su padre. Mientras su padre se encontraba en el suelo, Chandler sacó su teléfono y le escribió un mensaje a su mamá: "Hey, si puedes traer un poco de soda cuando vengas para la casa", y su madre le respondió: "Ok, está bien". Esto lo hizo para ganar un poco de tiempo aparentemente y esconder el cuerpo de Bart en una esquina y limpiar un poco el suelo. Chandler esperó con el rifle en la mano y después de un par de horas, Krista llegó a su dulce hogar en el que había formado una familia hermosa solo para ser recibido por un par de balazos de parte de su hijo menor. Resulta que Chandler estaba viviendo una doble vida. Él nunca se había graduado de la universidad. Solo fue por un par de semestres, pero la dejó enseguida. Tampoco tenía un trabajo en ninguna empresa de seguros. Eso también era inventado. Decía que trabajaba desde casa, pero claramente eso era invento. Y tampoco participó de voluntario en el departamento de rescate de buzos, porque tal departamento ni siquiera existía y él tampoco era buzo. Y por supuesto su trabajo en SpaceX también era una completa pantomima. Lo de su accidente y su golpe en la cabeza no fue inventado, pero también fue exagerado, y fue la excusa que usó para cubrir la mentira del trabajo de SpaceX, porque ya estaba solo a 2 semanas de la fecha en que tenía que irse para Florida. Lo que pasó es que sus padres ya habían empezado a sospechar. Por ejemplo, su padre le preguntaba que cómo es que él nunca tenía dinero para renta ni para nada si él trabajaba para esa empresa de seguros. La solución de Chandler era crear cuentas de correo electrónicas falsas, pretendiendo que eran cuentas de recursos humanos de la compañía, y se escribía desde estas cuentas falsas para su verdadera cuenta cosas como: "Lo sentimos, Chandler, es que hubo un problema con el pago que no hemos podido resolver y por eso no te hemos pagado. Solo tienes que esperar y nosotros lo resolveremos". Entonces después él le escribía desde su mismo correo: "Ustedes son unos imbéciles, tienen que pagarme, no sean mentirosos, quiero mi dinero". Después Chandler le reenviaba esta serie de correos a Bart para así por lo menos evitar más preguntas de parte de su padre. Pero con lo otro que sus padres sospechaban era con las notas de la universidad. Chandler supuestamente estaba en último año y nunca les había mostrado sus notas. Cuando se sentía acorralado, hacía la misma pantomima de los correos electrónicos. Incluso un día Bart le dijo a su hijo que le diera el contacto de alguien de la universidad para así llamarlo él mismo personalmente. Entonces Chandler se compró un teléfono desechable, le dio su número a su padre y le dijo que era el número de un tal Daniel Smith, un tipo importante de la universidad. Cuando su padre llamaba, Chandler le respondía cambiando la voz y le daba la misma muela de: "Lo siento señor, es que hubo un problema en el sistema y no podemos acceder a las notas, pero paciencia, paciencia". Así que un día Bart, que ya sospechaba demasiado, hizo una llamada a la universidad haciéndose pasar por su hijo Chandler. La persona que le respondió le aclaró todo. Le dijo que Chandler no se había graduado en esa universidad y que no existía ninguna persona que se llamase Daniel Smith trabajando ahí. Después de esa llamada que duró 17 minutos y que le reveló toda la verdad, Bart se quedó en shock. Pensó en enfrentar directamente a su hijo con esa información, decirle: "Oye, ¿por qué nos mentiste así, chamaco cingao?". Pero en vez de eso decidió programar una cita real con personas de la universidad y llevar a Chandler consigo a sentarse con esa gente y que se aclarara todo el problema. Realmente él hizo eso con la idea de que cuando llegase el día, Chandler se rindiera y admitiera sus mentiras sin necesidad de llegar a reunirse con nadie. Pero los días pasaban y Chandler no se rendía. Y la solución que él encontró al verse tan acorralado no fue decir la verdad. Su solución fue eliminar a sus padres y esconder sus restos. Tiró muchas partes de ellos en la chimenea de la casa y los quemó. El torso de su padre fue encontrado en la finca de un amigo suyo y de su novia, tapado con unos palitos y unas hojas. Esa fue la evidencia reveladora de la que te hablaba al principio. Las partes de su madre las encontraron gracias a que la novia mantenía ubicación por Snapchat de Chandler,
y ella le enseñó a la policía que Chandler había ido a un lugar bastante recóndito cerca del río de Wisconsin, y cuando la policía llegó a ese lugar y hizo una búsqueda, ahí encontraron los picotillos de la señora. Toda la historia de sus padres yendo para la cabaña con dos extraños se lo inventó como para hacer creer que de alguna manera sus padres o habían sido secuestrados o algo así. Me imagino que también se inventó la historia de la pareja porque él no tenía forma de enviar el carro de sus padres manejándose solo hasta el lugar. Entonces, si ellos no manejaron, alguien tuvo que hacerlo. Supongo que así de esa forma llegó a la conclusión, porque este chamaco hasta para el crimen era un poco tonto. Cuando la policía rastreó el teléfono de Krista en el momento en que ella había enviado ese último texto diciendo que todo estaba bien y que volvían el lunes, encontraron que la ubicación del teléfono de Krista estaba justo en su misma casa. Al revisar la casa encontraron el teléfono envuelto en papel de aluminio y metido dentro de un zapato escondido en el garaje. Ese mensaje se lo había enviado Chandler a sí mismo usando el teléfono de su madre. Chandler tenía evidencia aplastadora en su contra, nunca admitió haber cometido el crimen. Cuando la policía comenzó a sospechar y lo interrogó poniéndole un poco de presión, Chandler lo último que dijo fue abogado. No volvió a decir una sola palabra incluso durante el juicio, solo dejó que sus abogados lo defendieran. Al final fue encontrado culpable y condenado a cadena perpetua sin derecho a libertad condicional. La última vez que se le escuchó hablar fue como en una audiencia de sentencia o algo así, y dijo esto. Your Honor, I want to take this opportunity to state my intent to appeal my convictions. If there are any lawyers listening and willing to take on my appeal, take a moment to please reach out to me. It's not that I do not have feelings. It's that I was warned to not show them due to the scrutiny of this case. Thank you. Básicamente el tipo lo único que hizo fue pedir un abogado que lo ayudase a apelar. Hasta ahora no se ha declarado culpable y no ha tomado responsabilidad y al parecer nunca lo va a hacer. Para mí lo más aterrador es que Bart y Krista estuvieron criando un psicópata durante 23 años sin tener la más mínima idea. Y eso da tremendo miedo porque al final es algo que te puede pasar a ti y me puede pasar a mí. Y le puede pasar a absolutamente cualquier persona. Es simplemente perturbador. El otro día estaba corriendo, dándole un poco ahí al cardio y tuve una pequeña epifanía. Estaba pensando en los veganos, que si no comen carne y no comen productos animales porque eso supone sufrimiento de animales y toda esa vaina. Pero yo me pongo a pensar, ¿qué culpa tengo yo de que para sobrevivir de manera óptima tenga que asesinar brutalmente y bajo tortura a otras especies de animales? Y cuando te detienes a pensar en eso te das cuenta de que es una verdad bastante brutal. Dios nos creó a nosotros de tal manera de que tenemos que arrancarnos la cabeza entre especies para poder sobrevivir. Para que un depredador se alimente tiene que someter a esa presa al mayor de sus dolores y su sufrimiento. Entonces eso me deja con solo dos opciones. O Dios es un poco hijoputo y lo hizo así para su propio regocijo, porque perfectamente, siendo omnipotente, nos hubiese podido crear de tal manera de que vivamos a base de energía solar o algo así. O quizás Dios simplemente no tiene las mismas métricas morales que tenemos nosotros. Quizás Él no tiene conceptos del bien y el mal porque Él se encuentra en una realidad que es incomprensible para nosotros. Nuestro cerebro no puede procesarlo y mucho menos simplificarlo. Y esos simios sin pelos que viven en el planetica ese en la Vía Láctea son tan prepotentes que se paran delante de un grupo de otros simios con un libro viejo y un batucón a decirles exactamente cómo quiere Dios que tú te comportes. Ellos tienen la total y absoluta verdad porque fue escrito en mi libro viejo y místico hace miles de años. Claro que sí. Claro que Dios bajó y nos lo contó a nosotros. Como prueba tengo mi libro y mi fe. Y en ese pequeño planeta, cada tribu de simios sin pelos tiene una versión distinta y cada uno está convencido de que su barra moral es la correcta. Pero tú sabes, al final yo lo entiendo. Nadie quiere creer que Dios es un maldito loco. Todos queremos sentirnos que estamos siendo guiados y cuidados por algo muy poderoso. A nadie le gusta pensar que las cosas malas pasan porque sí. Créeme que Bart y Krista no merecían morir así. No hay ningún propósito divino que pueda justificar lo que pasó. Cosas malas pasan a gente buena todo el tiempo. Y muchas veces ese sufrimiento no trae el beneficio del desarrollo personal. Muchas veces el sufrimiento llega vacío y a destruirte porque sí. Y tú no te lo mereces, pero te tocó y punto. Pero claro, ¿de qué te sirve pensar así? No tienes que venir para el pozo de la resignación conmigo. Yo aquí solito me siento perdido y confuso, pero en paz. En paz con el hecho de que no tenemos respuesta.